Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de cómo utilizar las matrices, pero esta vez para un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que es el que tenemos acá. Muy bien, teniendo este sistema, entonces nosotros vamos a escribir la matriz correspondiente. Primero tenemos que ver que esté ordenado, es decir, siempre primero las variables x, luego las y y luego la z. Y al otro lado los términos independientes. Si no estuviera ordenado, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo. Entonces, vamos a escribir la matriz. Recuerden, la matriz es el conjunto de los coeficientes y tiene que ir justamente en el orden en el que está escrito. Es decir, acá van a venir los coeficientes de mi primera ecuación, en ese orden, x y z, y después el término independiente. Esto es para sacar la matriz ampliada. Después de mi segunda ecuación, los coeficientes de las variables y después el término independiente. Los coeficientes serían estos de acá. Y en el último lo mismo. Entonces tendríamos esta matriz de acá. Ponemos la línea que separa los coeficientes independientes. Y ahí está. Tenemos una matriz de 13 filas por 4 columnas. Aquí están las 4 columnas. Pero bueno, vamos a resolverlo. Entonces, el objetivo es transformar esta matriz a una matriz que tenga esta forma, que haya un 1 acá, 0, 0, aquí 0, 1, 0, aquí 0, 0, 1, y aquí me puede dar un número cualquiera, ¿sí? Entonces, el objetivo es transformar esta matriz a esta otra matriz, porque si yo lo transformo a esta otra matriz, yo puedo determinar que el valor de x directamente va a ser esto, el valor de y va a ser este de acá y el valor de z va a ser este otro. Entonces yo lo transformo a esa matriz que se le llama matriz identidad, a esta de acá. Muy bien, para eso hemos visto que podemos hacer ciertas operaciones entre filas. También se podría hacer un intercambio de columnas. Estas operaciones están basadas en las propiedades que nosotros conocemos para resolver sistemas de ecuaciones, y eso lo hemos visto en el anterior video. Entonces, primer paso. Tengo que obtener el primer elemento 1 porque con eso va a ser fácil que estos otros elementos yo los convierta en 0. Entonces, como yo puedo ver, aquí ya tengo el elemento 1. Entonces yo voy a utilizar ese elemento 1 para convertir a estos otros en ceros a través de operaciones entre filas. Esto lo vamos a mover, lo voy a mover todo un poquito a la derecha. No quiero borrarlo eso para saber a dónde es a dónde tengo que llegar. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Pues voy a decir que la fila 2 está de acá. Voy a decir que la fila 2 va a ser igual a la antigua fila 2 menos el doble de la fila 1. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el nuevo valor que va a tener esta fila va a ser igual a esto, al antiguo valor 2, menos el doble de fila 1. Menos el doble de la fila 1. La fila 1 en esa columna vale 1, su doble va a ser 2. Entonces, de esa forma voy a lograr que esto se haga 0. Por eso es que es importante tener un 1 acá, porque el 1 fácilmente lo multiplico por cualquier otro número y voy a poder tener el contrario de esto, o el mismo que esto, de forma que cuando yo reste, entonces pues los dos van a poder simplificarse y me va a dar un 0. Por eso es que nosotros buscamos un 1. Entonces, lo que yo voy a tener ahora en mi primera fila, pues mi primera fila no la estoy modificando, se queda tal cual. Lo que sí voy a modificar ahora es mi segunda fila. Mi segunda fila dice que va a ser el anterior valor de la fila 2, que era 2, menos el doble de la fila 1. 2 menos el doble de 1, que sería 2, 2 menos 2, 0. Lo mismo voy a hacer acá, menos 1, menos el doble de menos 2, el doble de menos 2 es menos 4. Y menos 4 se volvería más 4. Entonces, menos 1 más 4 me va a dar 3. De la misma forma acá, menos 1, recuerden, eso es eso. Menos el doble de la fila 1, menos el doble de 3. Entonces, menos 1 menos el doble, que sería 6, menos 1 menos 6 me va a dar menos 7. Aquí lo mismo, 7 menos el doble de menos 7
sería 7 más 14, ¿verdad? Porque menos por menos nos da más. 7 más 14 me va a dar 21. Muy bien, yo ya tengo transformada mi segunda fila. Ahora voy a hacer también una transformación en la tercera fila de forma que este elemento me quede en 0. Entonces yo voy a decir que la fila 3 va a ser igual al antiguo valor de la fila 3. Ojo, de alguna forma yo tengo que utilizar esto para combinarlo con esto y que me dé 0. Ese es el objetivo. Entonces, para que me dé 0, pues yo simplemente tendría que sumar estas dos, ¿verdad? Entonces, el nuevo valor de la fila 3 va a ser igual al antiguo valor más el valor de la fila 1. Entonces, si yo sumo F3 más F1, F3 más F1 en esta columna me va a dar 0. Y así es como obtengo yo esta primera columna tal como la quería, ¿verdad? Ahora, pero tengo que completar toda esta fila. Pues lo vamos a hacer bastante rápido. Simplemente es la suma de la 3 con la 1. 3 más menos 2 es como decir 3 menos 2 y eso es 1. 2 más 3, eso es 5. Menos 8 más menos 7, eso es menos 15. Y aquí ya tenemos un primer paso en la resolución de este sistema. Ojo, hay que tener mucho cuidado en esto, porque si bien son operaciones sencillas, al tener tantos números es muy fácil confundirse en una operación o inclusive al copiar algo, y si hacemos eso vamos a llegar pues a resultados muy complicados y que van a ser erróneos. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos procedimientos sencillos pero que se amontonan. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Muy bien, yo ya cumplí el objetivo. Segundo objetivo es que este se vuelva 1. Porque si este se vuelve 1, va a ser fácil que estos dos se vuelvan 0. Entonces voy a hacer que este se vuelva 1. Y esto está fácil. Yo voy a decir que la fila 2 va a ser igual a la antigua fila 2 dividido entre 3. Entonces, todo lo demás simplemente voy a copiarlo. La fila 1 la copio. Ahí está. Ahora, la fila 2 va a ser igual a su antiguo valor entre 3. Es decir, simplemente voy a dividir esta fila entre 3. 0 entre 3, 0. 3 entre 3, 1. Menos 7 entre 3, menos 7 tercios. No importa que me salga decimal. Y 21 entre 3, 7. Muy bien, yo ya dividí todo eso y la tercera fila simplemente la voy a copiar. Ahí está. Muy bien, entonces yo ya llegué a mi nuevo objetivo, que es tener esto en 1. Ahora mi siguiente objetivo es conseguir estos ceros en la columna, en la misma columna. Y pues yo tengo que volver estos de acá ceros. Y eso está bien fácil. La fila 1 va a ser la antigua fila 1 más el doble de la fila 2. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cómo desaparecer ese menos 2 en base a este 1 que acabo de obtener. Entonces, si este 1 de acá lo multiplico por 2, es eso, ¿no ve? Si lo multiplico por 2, entonces lo puedo sumar a este otro y así este se va a volver 0 porque este es negativo de entrada. Si ambos fueran positivos, entonces yo le hubiera tenido que poner acá tal vez una resta, ¿verdad? Muy bien, entonces esa sería mi primera transformación. Yo voy a hacerlo. En resumen, mi fila 1 lo voy a sumar con el doble de la fila 2. Entonces, 1 más el doble de 0 sigue siendo 1. Menos 2 más 2, que 2 es el doble de 1, 0. 3 menos el doble de 7 tercios, el doble lo vamos a hacer aparte, estas operaciones vale la pena hacerlo aparte, menos el doble de 7 tercios, entonces esto va a ser 3 menos 14 tercios, 3 en términos de tercios sería 9 tercios, y 9 menos 14 sería menos 5 tercios. Entonces este es el número que tiene que venir aquí, menos 5 tercios. Muy bien, voy a borrar mis cálculos auxiliares. La segunda fila simplemente la voy a copiar. Me falta todavía, me falta este. Entonces esto, menos 7,
más el doble de 7, que sería 14, menos 7 más 14 me va a dar 7 positivo. Muy bien, y la tercera fila también tengo que volver a esto 0, entonces yo digo que la fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos la fila 2, porque si simplemente yo resto 1 menos 1, me va a dar 0, ¿no ve? Entonces 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Como pueden ver, cuando tenemos el 1 acá, es fácil convertir estos otros a ceros. Entonces, 5 menos 7 tercios. Igual lo vamos a hacer acá. 5 menos 7 tercios. Esto es lo mismo que decir 5 más 7 tercios. Esto es lo mismo que decir 15 tercios más 7 tercios. Y esto es 22 tercios. Entonces simplemente lo copio. 22 tercios. Voy a borrar mis cálculos auxiliares. Y acá también. Esto menos esto. Fila 3 menos fila 2, menos 15 menos 7 me va a dar menos 22. Muy bien, yo ya me acerqué otro poco. Yo ya tengo ahora esta columna también de esa forma, 0, 1, 0. Ahora tercer paso es convertir esto a 0. Entonces, esto de acá es lo que vamos a convertir a 0. Para eso nosotros vamos a multiplicar, vamos a decir que F3 va a ser igual a los 3/22 de F3. ¿Qué significa? Que he multiplicado por 22 aquí abajo para que se simplifique con esto y por 3 aquí arriba para que se simplifique con este otro. Entonces, de esa manera, aquí yo voy a tener 1. Entonces, yo simplemente voy a copiar, voy a recorrerlo esto un poco y vamos a copiar. La primera fila la voy a copiar. 0, 1, 0, menos 5 tercios, 7. La segunda fila también la voy a copiar. Menos 7 tercios, 7. Y la última fila, en la última fila vamos a ejecutar esta operación. Entonces 0 por 3/22 va a ser igual a 0. Aquí también 0 por 3/22 va a ser igual a 0. Y aquí 22 tercios por 3/22 va a ser igual a 1. Y después multiplicando esto por esto, el 22 de abajo se va con el 22 de arriba y me queda el 3, el menos 3, con esto de acá, ¿verdad? Entonces me va a quedar aquí menos 3. Muy bien. De esa forma, entonces yo ya logré el siguiente paso, que es tener que esto sea 1, y ahora voy a hacer con ese 1 que estos otros sean ceros. Y como podemos ver aquí ya de entrada, nosotros sabemos que esto representa X, esto representa Y, esto representa Z, entonces Z de entrada yo ya sé que va a ser igual a menos 3. Entonces hasta ahí está bastante fácil. Ahora vamos a volver a estos dos ceros. Pues entonces la fila 1 va a ser igual a la antigua fila 1 más, le voy a sumar, porque como aquí es negativo, entonces yo le tengo que sumar una cantidad, más, y tengo que eliminar esto. Entonces para que el 1 se convierta en 5 tercios, pues multiplico por 5 tercios, más 5 tercios fila 3. Veremos qué me sale. Vamos a tener que escribirlo, lo voy a escribir de momento acá y después lo voy a mover. Entonces, 1 más 5 tercios de 0 primero, aquí no se modifica, 1. Por eso es que vamos en orden, porque el 0 hace que esto ya no se modifique. Entonces, aquí también, 0, fila 1, 0, más 5 tercios de 0, también me va a seguir siendo 0, es decir, no se modifica. Por eso es que tenemos estos ceros. Muy bien, entonces esto va a seguir siendo 0. Y después aquí, ahora sí, esto va a ser menos 5 tercios. Lo voy a escribir acá. Menos 5 tercios. Más 5 tercios por 1. Más 5 tercios por 1. Y esto obviamente me va a dar 0. ¿Verdad? Entonces aquí yo ya tengo el otro 0. Ahora aquí, tal vez aquí sí tenga que hacer algunos cálculos. Entonces esto va a ser F1, que es 7, más 5 tercios, estoy siguiendo esta fórmula, más 5 tercios de F3. F3 en esta columna es menos 3. Entonces
Se simplifican, me queda 7 menos 5 y eso es 2. Muy bien, entonces aquí me queda 2. Ahora vamos a ver, para volver 0 también esta fila de acá, voy a decir que fila 2 va a ser igual a la antigua fila 2 más 7 tercios por 1. Más 7 tercios, lo voy a escribir bien esto, más 7 tercios por, bueno, no por 1, sino por la fila 3. Entonces ahí yo ya tengo eso. Entonces yo sé que este 0 más 7 tercios de 0 va a seguir siendo 0, no se va a modificar. 1 más 7 tercios de 0 va a seguir siendo 1. Esa es la ventaja de tener los ceros. Y ahora sí, vamos a sumar tal vez acá. No, porque esto es obvio. 7 tercios es esto de acá, ¿no ve? Más 7 tercios de 1, bueno, menos 7 tercios, más 7 tercios por 1, eso me va a dar 0. Entonces aquí también voy a tener un 0. Y este último sí lo vamos a calcular, porque va a ser, voy a seguir esta fórmula, ¿sí? Entonces dice 7 más 7 tercios, 7 porque esto vale 7, ¿no? Más 7 tercios de la fila 3, que es menos 3, 7 tercios de menos 3, se simplifica y esto me va a quedar 0, porque este menos se viene acá y me va a dar 7 menos 7 y eso es 0. Entonces aquí me va a dar esto 0. Muy bien, y copio la tercera fila. Y como pueden ver, si bien parece un proceso tal vez un poquito largo, pero es un proceso bastante sencillo y nos va a ayudar mucho para sistemas de ecuaciones más complejos. Entonces, yo ya tengo aquí mi matriz. Como ustedes pueden ver, justamente obtuve lo que yo quería obtener, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Pues si yo lo traduzco ahora esto a una ecuación, recuerden que esta columna es la x, entonces mi primera ecuación sería simplemente x, sería 0 en y, 0 en z, x igual a 2. La segunda columna sería y, 0 en x, 0 en z, y igual a 0. Y la tercera columna, que sería 0 en x, 0 en y, es decir, no hay en esta ecuación, no están, sería z igual a menos 3. Y esa es mi solución del sistema. Como pueden ver, no es, de aquí viene aquí, por si acaso le pongo la flechita. Entonces, como pueden ver, no es complicado. Podríamos decir, pero tal vez por otro camino es más fácil. Tal vez, puede ser, pero si tuviéramos más ecuaciones aún, entonces creo que este sería el método que si bien sería un poquito largo, pero creo que es bastante cómodo. Solo hay que cuidar mucho el no equivocarnos en una pequeña suma o al copiar. Ese error es muy común cuando nosotros trabajamos con matrices. ¿Sí? Bueno, entonces espero que se haya entendido. Como siempre les digo, apoyen al canal, denle un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.